tengo a bien saludarlos nuevamente, a los que ya han llevado un curso, un diplomado conmigo en el derecho societario y empresarial. Ahora vamos a desarrollar un tema que sinceramente es muy interesante y que me he sentido de verdad bastante honrado de realizarlo, que es un diplomado sobre derechos reales inmobiliario y un poco de derecho registral. Miren, en lo que conversamos hace un par de semanas sobre el desarrollo del curso, ¿no? Yo les hablé sobre el temario del diplomado y hablamos también un poco de cómo iba a ser la temática del curso. En este caso, yo he tratado para efectos de orden y un poco también de desarrollar los temas con mayor tranquilidad y bastante, digamos, sin abundar, porque comprenderán este curso en la universidad se toca en 4 a 5 meses, ¿no? Nosotros vamos a tener que reducirlo a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 sesiones. Entonces, comprenderán que hay algunos temas que no vamos a tocar, hay algunos temas que de repente ya ustedes ya los conocen, y hay otros temas que son, digamos, cosas del ejercicio de la profesión en el saneamiento de predios, como también en el ejercicio de temas como son, por ejemplo, la prescripción adquisitiva, requisitos o temas de gestión administrativa, como son licencias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a desarrollar, yo he planteado con el Club de Abogados, a que le agradezco la invitación, lo he separado en tres. La primera parte, derechos reales, y que vamos a tomar esos 4 temas. Luego de esos 4 temas pasamos a la parte de derecho inmobiliario, donde hay otros 4 temas más. Y finalmente, derecho notarial y registral, donde tenemos, como ustedes pueden ver ahí, 4 temas más referidos a aspectos específicos del derecho registral. Eh, entonces, en el transcurso vamos a desarrollar poco a poco uno, de repente recordar algunos conceptos básicos y de repente ver otros temas de interés. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de la introducción a los derechos reales. Un pequeño esbozo muy general, pero también con algunas características particulares de lo que son los derechos reales principalmente. En esta introducción de los derechos reales vamos a tomar el concepto de lo que es el derecho real, las teorías, vamos a hablar de los elementos de los derechos reales, los tipos, ¿no? Y principalmente la gran diferencia que hay entre derecho real y derecho personal. Entonces, en esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña exposición de 1 horita aprox. Luego vamos a hacer un pequeño break y luego vamos a continuar, ¿no? Hasta la hora acordada, ¿no? Entonces, vamos a empezar sobre el concepto de derechos reales. Antes de hablar un poco del concepto, hay que considerar que los derechos reales es una herencia o una tradición que usualmente siempre cuando se habla de derechos reales siempre se piensa en el origen de los derechos reales, ¿no? En la universidad, cuando se desarrolla este tema, siempre se hace y se piensa en la naturaleza que existe en la persona humana, ¿no? Cuando usted es niño, lo primero que piensa cuando tiene algo en su poder, la primera palabra que dicen los niños cuando tienen algo o lo que piensan que tienen algo, siempre dicen la palabra mío o mío o tratan de poseerlo o tenerlo y evitar que alguien se lo quite. El desarrollo de los derechos reales empieza sobre eso, sobre ese vínculo que existe entre la cosa y la persona. Ahora, si bien es cierto, ha habido un avance o un desarrollo sobre el tema de los derechos reales, tenemos que considerar que a nivel del estudio, ¿no? El filósofo Robert Alexy decía que era el derecho
que tiene algo sobre que tiene alguien sobre algo. O sea, decía, A tiene un derecho frente a B y frente a un derecho frente a G. ¿Qué daba a entender esto? Que siempre cuando se hablaba de derechos reales, lo que se buscaba era establecer el vínculo que existía entre las personas y el objeto al que la persona se encontraba unido. Y ese derecho era diferente al de otros. Y muchas veces se entendía como una condición de relación entre personas, no ante cosas, ¿no? Es por eso de que ahí viene la idea de la creación y el conflicto que en un momento se determinó entre derecho real y derecho personal, que antes se pensaba que formaban o eran lo mismo, lo cual no es así. El derecho real implica cierto tipo de interrelación entre las cosas. En cambio, el derecho personal implica un tipo de relación que, si bien es cierto, tiene una connotación o una unión, quizás en algún momento, este, enfocada a algo, principalmente es una relación de dos, ¿no? En cambio, en los derechos reales, siempre va a haber una relación entre tres, ¿no? Principalmente entre tres. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco para ir entendiendo un poco el tema de derechos reales, ¿no? ¿Qué son los derechos reales? ¿No? En este caso, como yo expliqué en algún momento, son dos grandes autores que ven temas de derechos reales, el doctor Gunther González, el doctor Martín Mejorada, como el doctor Avendaño, ¿no? Bastante de ellos y de bastante jurisprudencia vamos a desarrollar. Voy a tratar en el transcurso del diplomado poner jurisprudencia, casaciones o resoluciones del Tribunal Registral para por lo menos entender un poco el criterio de los derechos reales. Un criterio del derecho real que tiene Gunther González, ¿no? En su tratado de derechos reales que hace referencia es que el derecho real lo llama como un título de protección jurídica o también derecho de propiedad. O sea, para él, el derecho real es hablar de derecho de propiedad. No se puede pensar en derechos reales sin pensar en derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad está unido en una persona, ¿no? Con un conjunto de personas, pero que dice que les permite realizar acciones materiales de uso y disfrute, celebrar actos jurídicos o conservar su posesión, siempre con referencia a una cosa, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, hay una relación a veces de tres personas, una persona que tiene la relación con la cosa y la cosa contra los terceros. La idea del derecho real siempre va a tener referencia a esa trilogía, ¿no? La persona con relación, el derecho que une a la persona con la cosa y el derecho que existe entre la cosa y los terceros. Es importante también considerar que el derecho real permite, bajo ciertas características que la ley va a regular en un determinado momento, opciones para que el dueño o el propietario de la cosa pueda realizar acciones en ejercicio de ese derecho. ¿Qué puede hacer él? Bueno, lo que dice González es que puede hacer acciones materiales, o sea, acciones efectivas de uso y disfrute, e inclusive celebrar actos jurídicos que le permitan mantener una posición. ¿Cuál posición? Posición de propiedad. Un pequeño cuadro de lo que sería una organización, no una de los derechos no patrimoniales, porque
Para entender derechos reales, tenemos que considerar que los derechos reales tienen mucho que ver con el derecho patrimonial, o sea, el derecho sobre bienes y bienes que tienen valorización económica. Sobre esos bienes que tienen valorización económica o que tienen una connotación económica o derechos que tienen connotación económica, también tiene relación con los derechos personales. Es por eso de que en su momento se pensaba que eran similares o que eran muy parecidos, lo cual no es correcto. Dentro de los derechos reales tenemos una diferenciación principal son los derechos sobre una cosa propia y los derechos sobre la cosa ajena. Ahora, no estamos hablando de los derechos de cosa ajena sobre otras personas que tengan el control de una propiedad, no, sino se le llama así a esos derechos que permiten que otra persona que no sea el propietario pueda gozar de los derechos que nacen del ejercicio del derecho de propiedad. Es por eso, nuevamente, la figura de tres, como yo le estaba comentando. Tenemos en primer lugar los derechos reales en lo que se refiere a los derechos de la cosa propia. Y ahí está fundamentalmente el derecho de la propiedad. Por ahí alguien me dirá, ¿y por qué no posesión? Bueno, no he puesto ahí posesión porque la posesión, como vamos a ir desarrollando, la posesión está dentro de lo que se refiere el derecho de propiedad. O sea, para que exista, si uno tiene propiedad, es porque tiene posesión. Es imposible que el propietario no tenga la posesión del bien, o quien se dice propietario no tenga la posesión del bien. Cosa diferente sucede con la posesión, que es algunas veces hay unas personas que tienen la posesión, pero no tienen la propiedad. En lo que se refiere al derecho sobre la cosa ajena, vamos a desarrollar ciertas formas de delegar o asignar o transmitir o asignar, como decía Gunther, a actos jurídicos que tengan que ver sobre la cosa propiamente. ¿Cuáles son estos derechos que forman también parte de los derechos reales y que vamos a desarrollar? Está la servidumbre, el uso y habitación, la superficie y el usufructo, que son uno de los mayores o más conocidos derechos reales y que nos van a permitir entender cómo un propietario puede celebrar un determinado acto jurídico sobre determinados aspectos de su derecho de propiedad, que él obviamente lo asigna a un tercero o a otro. Es por eso que de ahí viene el llamado derecho de goce, el derecho donde yo le permito a otra persona que pueda gozar de un derecho que ya lo tengo yo en mi condición de propietario. De ahí está otro derecho, que son los llamados derechos de garantía, que permiten, dentro de otras atribuciones del derecho de propiedad, entregar determinados tipos de bienes con la finalidad de garantizar determinadas operaciones que tenga el propietario de esos bienes. Ahora, aquí, y es por eso de que se junta un poco el tema de los derechos personales. Pero en los derechos personales, cuando vamos a desarrollarlo, veremos que los derechos de garantía son derechos accesorios al derecho de crédito o llamado derecho personal. Entonces, cuando uno se trata de entender los derechos patrimoniales, la clasificación es esta. Primera clasificación, derechos reales, derechos personales. Segunda clasificación, entre los derechos reales, los derechos de propiedad sobre o mejor dicho, el derecho sobre la cosa propia que implica propiedad y los derechos secundarios o de las cosas ajenas que son de goce y de garantía, ¿no? Y finalmente,
dentro de la clasificación entre derechos reales y derechos personales, de los derechos personales tenemos los derechos que unen al acreedor y deudor. Nuevamente, como les repito, hay solamente dos. Entonces, vamos a hablar un poco de la teoría de los derechos reales. Los derechos reales tienen diferentes teorías. Nuestra normativa ha utilizado o ha subsumido parte de tres principales teorías, ¿no? No la herencia tradicionalista, románica, francesa, española, ¿no? Italiana, ha servido y ha nutrido nuestro sistema normativo y ha permitido desarrollar un concepto de derecho patrimonial, ¿no? Dentro de las principales teorías, yo he escogido tres, que son la llamada teoría clásica, la teoría personalista y la teoría intermedia. Vamos a ver cada uno, ¿no? Primero, la teoría clásica, ¿no? La teoría clásica viene un poco sobre la historia, ¿no? Sobre los derechos principales que tenía la persona, ¿no? Se entendía que el derecho que tenía una persona sobre la cosa era un derecho de repartición hasta divino, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado que se encargaba, ¿no? De repartir derechos o asignar derechos, ¿no? Y buscaba también la adecuada repartición de recursos, de tal manera de que no hubiera abusos. Y al mismo tiempo, sobre ese tema de abusos, establecían derechos que lo dividieron en un primer momento como derechos absolutos y derechos relativos, ¿no? No había un intermedio, ¿no? Cuando se hablaba de derechos absolutos, eran los derechos que tenían las personas sobre todo lo que ellas podían considerar. Y se llamaban derechos relativos porque habían ciertos derechos que estaban prohibidos o estaban regulados por el Estado. Entonces, se pensaba, el primer criterio de la teoría clásica referente a la propiedad, que el derecho debería ser absoluto, que no podía haber ninguna limitación y que la única limitación que podía existir sobre el derecho de propiedad era sobre el Estado. Era el Estado, mejor dicho. Sin embargo, eso, digamos, en el desarrollo o en el ejercicio de la actividad de la propiedad, pues resultaba un poco, resultaba creando conflictos de lo que en su momento no se pensaba que eso iba a suceder. Cuando uno piensa en la teoría clásica, piensa en que si el Estado sabe cómo repartir, no es posible que el Estado se equivoque, porque el Estado sabe cómo repartir. Cuando hablamos de derechos absolutos otorgados a la persona, implica que ésta puede decidir lo que desee sin tener o preocuparse de lo que podría decir el Estado, lo cual podemos comprender ahora que no es tan sencillo, puesto que si tú o existiéramos sobre la teoría clásica, entonces yo podría agarrar un mueble y destruirlo, porque quiero, y nadie podría decirme nada. Y sabemos muy bien que a nivel de nuestra normatividad no es posible destruir algo cuando este bien podría servir a otro, que es, en su momento lo veremos, la llamada del fin o el fin social que tienen los bienes. Entonces, esta era la primera teoría, ¿no? La teoría muy básica de derechos absolutos y relativos, y esto se establece
cómo. Cómo, la forma que tiene el Estado de asignar recursos de acuerdo a su saber entender. La otra teoría era la llamada teoría personalista. Aquí se entendía de que el derecho que existe de la persona y la cosa solamente existe, ¿no? Si existe la cosa, ¿no? Y la cosa sola, o sea, el, el, el ejercicio de la cosa no puede desarrollarse si es que no existe la persona. Bajo ese criterio, significaría de que todos los bienes no son de nadie hasta que recién alguien los agarra o los, como se dice, los aprende, ¿no? O toma posesión de ellos. La teoría personalista se basa mucho en establecer derechos relativos y subjetivos. Derechos relativos en el sentido de establecer que depende el tipo de cosa para establecer qué derecho le corresponde. Y luego el derecho subjetivo en el sentido de que para yo tener acceso o control de la cosa, debo existir yo y la cosa. Si la cosa no, mejor dicho, si yo no soy parte si yo tomo acciones sobre la cosa, en ese momento se crea un derecho. Mientras que yo no tome ninguna acción sobre la cosa no pertenece a nadie. Bajo ese criterio, uno podría pensar de nuevo, ¿no? Entonces significa de que nadie es dueño de nada. Y la única forma de establecer propiedad sería que yo mantenga en posesión la cosa. Esta teoría es poco práctica porque, digamos, pongámonos en un ejemplo. Es como que usted tiene su celular o tiene su libro, ¿no? De repente, ¿no? Tiene su celular. Si usted lo deja, ya el celular no es de nadie. Por el simple hecho de que usted lo dejó. Oye, pero eso no es posible, pues, oye, si lo he dejado es porque, digamos, quiero cargar otra cosa o agarrar otra cosa, ¿no? El hecho de que yo deje el celular en una mesa o en una silla, eso no significa que ya dejé mi derecho sobre él, ¿no? Eso lo sabemos ahora, porque hay un derecho que se mantiene sobre la cosa, que perdura, ¿no? La teoría personalista no lo piensa así. La teoría personalista dice que para que exista el derecho, tiene que mantenerse esa unión entre el derecho de la persona y el derecho sobre la cosa. Si no existe, si usted rompe esa unión, entonces ya la cosa desaparece, el derecho desaparece. Luego hay una teoría que es una teoría intermedia, que mezcla lo que hemos conversado. Esta teoría hace referencia a que, por ejemplo, si usted tiene un derecho sobre algo, ¿no? Este derecho es absoluto, pero con limitaciones. O sea, mantiene un criterio de decir, bueno, esto es suyo y esto ya ha sido asignado, le corresponde, pero existe algo que puede obligar a impedir que usted haga algo. ¿Qué es esa forma de impedir o de dónde nace ese imperio donde yo estoy prohibido de hacer algo? ¿Quién me lo asigna? Eso me lo asigna la ley. La ley lo que busca es limitar
en ciertos aspectos ese derecho que podría ser absoluto en un determinado momento. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted decidiera construir su casa, ¿no? Y construir así indefinidamente hacia arriba, ¿ya? Indefinidamente hacia arriba. ¿Podría hacerlo? Bueno, si puede hacerlo y tiene los medios, yo creo que usted podría seguir construyendo 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, 10 pisos, 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos, 50 pisos, lo que quisiera. ¿Eso se puede? Por supuesto que se puede. ¿Ustedes creen? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque existe algo que impide que usted lo haga. ¿Quién lo impide? El propio Estado. El Estado le dice a usted, muy bien, usted es dueño de una propiedad, usted tiene derecho a construir, nadie le dice que no construya. Sin embargo, usted tiene limitaciones a esa construcción. ¿Cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, que usted no puede construir hasta, digamos, 500 pisos o 300 pisos o 20 pisos o 10 pisos. No, usted solamente puede construir hasta 4 pisos. Usted dirá, ¿por qué? Porque el Estado quiere mantener un orden en el control de las propiedades y evitar que la gente construya indeterminadamente. Oye, pero ¿por qué existen entonces rascacielos? ¿O por qué existe ese edificio si puede tener 50 pisos y por qué mi casa no puede tener también 50 pisos? Porque el Estado sabe dónde sí puede otorgar ese derecho y en dónde no. Entonces ahí vemos una propuesta intermedia, donde si bien es cierto usted tiene derecho a construir, también existe un derecho que limita por disposición del propio Estado hasta dónde puede realizar esa actividad o hasta dónde puede ejercer su derecho de propiedad. Acá sí se une mucho el vínculo entre la cosa y la persona, ¿ya? ¿Cuál es la posición peruana? La posición peruana es muy sencilla. La posición peruana ha tomado un criterio que dice es un complejo jurídico llamado propiedad o en derecho real en sentido amplio de protección jurídica a favor de persona, sujeto titular, que se relaciona con un conjunto de personas indeterminadas con el fin que se le permita realizar actividades o actos con referencia a una persona. Entonces, aquí la posición que tiene el Estado es muy sencilla. Usted tiene derecho a la propiedad, perfecto. El Estado lo protege, muy bien. ¿Por qué lo protege? Porque el Estado le brinda seguridad y protección jurídica. Lea usted la Constitución, ahí dice clarito, la propiedad es inviolable. Luego, ¿ante quién es inviolable? A favor de una persona, sujeto y titular, el que sea, y que permite relacionarse entre quienes, cualquier tipo de persona indeterminada y que permite de la misma forma realizar actividades y actos con referencia a ese bien que la ley le otorga esa protección jurídica. Eso es lo que se llama propiedad. Entonces, es un concepto bastante profuso, bastante eh, amplio, algunas veces difícil de comprender, pero debemos entender algo muy sencillo, que yo creo que esto le va a servir para entenderlo mejor. El derecho de propiedad permite a una persona ejercer actos jurídicos por ese ejercicio de ese derecho. La propiedad
al ser asignada por el Estado a una determinada persona, le permite poder disfrutar de ella dentro de un marco jurídico. Y ese marco jurídico no solamente le brinda seguridad, sino le brinda la posibilidad de ejercer libremente, pero con limitaciones, que la misma ley le dirá, cualquier tipo de acto con cualquier persona, en cualquier forma, con relación a la cosa que usted posee. ¿Cuáles son los elementos de los derechos reales? Los elementos de los derechos reales, creo que es fácil entender, son dos, nada más. Los elementos de los derechos reales son dos, el elemento personal y el elemento real. El elemento personal es llamado como entendido de dos formas. El sujeto activo, que es el que tiene el ejercicio propio del derecho, y el sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación de respetar el derecho del sujeto activo. Se basa en un criterio de la llamada obligación pasivamente universal. Como les había comentado y habíamos conversado, el derecho de propiedad obliga o implica seguridad jurídica. ¿Qué implica esa seguridad jurídica? Ahí se va en dos aspectos. Primer aspecto, el ejercicio que yo tengo yo sobre la cosa y la protección que me da el Estado a mi persona sobre la cosa. Ese es el primero. Y el segundo, el derecho que el Estado me da a mí con la cosa con relación a otros. Todos deben presumir y respetar mi derecho sobre la cosa. Así yo no esté, así los otros no vean ese derecho, así los otros no perciban ese derecho, tienen la obligación de respetarlo. Dirá, pero ¿cómo es eso? Es algo muy sencillo. Tomamos un ejemplo. Cuando usted estaba chiquitín, cuando estaba en el colegio, y usted mismo, si tiene hijos, ¿no? Le debe enseñar que si usted ve una cosa, ve un bien en un sitio, siempre le dice al chiquito, no toques eso porque no es tuyo. Siempre le dice, quiere agarrarlo, le dice, no agarres eso porque no es tuyo. ¿Cómo sabe usted que ese bien que quiere agarrarle al niño no es de él? Porque usted sabe lo que tiene, sabe que ese bien no le corresponde, sabe que ese bien usted no lo tiene o no lo ha tenido. Y eso significa que si usted no lo tiene, eso significa que ese bien le pertenece a otra persona. La idea de estos elementos permiten garantizar la seguridad jurídica, como repito, en los dos ámbitos. El tercero, que respeta el derecho, y el propio titular, que mantiene o que reafirma sin necesidad de explicarlo a nadie su derecho de propiedad. Yo no creo que usted, cuando sale de su casa, ¿no? Comienza a decir, oye, por si acaso este saco es mío, ¿ah? Oye, por si acaso esta corbata es mía, ¿ah? Por si acaso estos lentes son míos, ¿no? Se acerca a alguien y dice, oye,
¿ves esta corbata? Sí, esta corbata es mía. Eso usted no hace. De repente la corbata no es suya, de repente se la prestó su hermano, de repente el saco no es suyo, se lo prestó su tío, pero la gente no sabe eso. La gente va a tener que, bajo ese criterio y bajo esa obligación que ha, digamos, que rige nuestra vida, entiende esa intención y esa protección, que si yo no lo tengo o yo no lo he tenido, no puedo asignarme un derecho sobre algo que no poseía o que no tuve por mí mismo. Y de la misma forma, el titular del derecho sobre la cosa tiene toda la facultad de aparentar su condición de propietario y sin que nadie le pueda negar ese derecho. Y el Estado protege ese derecho que tiene el titular sobre la cosa. El otro elemento es el derecho real o el derecho propiamente del bien o de la cosa. Aquí también hay dos subelementos. Primero, el objeto, ¿no? La naturaleza propia del mismo. Los bienes pueden ser de diferentes formas. Pueden ser bienes tangibles, intangibles, pueden ser ciertos. Algunos son individualmente determinados, ¿no? La mayoría existentes y que usualmente sirven para acreditar o sirven para producir algún beneficio o derecho de comercio o acto patrimonial, ¿no? Un celular, una computadora, un lapicero, un vaso, una casa, un auto. Ahí están los bienes. Oye, y luego el nexo. ¿Cuál es el nexo? El nexo es lo que une a la persona con el bien. Y usualmente ese nexo nace no del derecho de la persona, sino nace para unir al bien. O sea, sirve como ayuda para unir el derecho de esta persona con el bien. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que usted es dueño de un auto? ¿Porque lo veo manejando? No, usted podría decir, yo soy dueño del auto, acá está mi título de propiedad. Ujú. ¿Cómo sé que usted es dueño de esa casa? Porque lo veo entrando y saliendo, porque me muestra las llaves. No, usted me dice, porque acá está, consta mi asiento registral donde dice que soy propietario. Eso es el nexo jurídico. Yo sé que usted tiene un derecho de propiedad, pero ese derecho de propiedad usted lo puede asignar, yo lo tengo que presumir por el simple hecho de que yo lo veo entrando y saliendo. Pero, ¿y cuál es lo que une? ¿Cuál es el sentido de unión? El título de propiedad, muy bien. También podría ser también el ejercicio de la posesión, que usted lo utiliza durante muchísimo tiempo. Tanto tiempo que ahora ha creado un comportamiento, ¿no? Sobre el bien y usted. Es por eso de que, alerta de spoiler, ¿no? Cuando veamos prescripción adquisitiva, mucho importa pensar en la posesión, que implica el, el uso y continuo de una persona sobre un bien que, a pesar de que no existe un nexo directo que los une, propiamente dicho, existe otro que se ha creado, que es la posesión. No hay un título de propiedad, sí, pero se ha creado otro nexo. ¿Cuál es ese otro nexo? La posesión continua, pacífica, pública, en la condición de propietario.
Dentro de las características de los derechos reales que implican un comportamiento o un acercamiento a todos, ¿no? Independientemente de propiedad, uso, ¿no? Las características propias son, por ejemplo, si usted tiene un bien, usted tiene una relación íntima con el bien, de llamada inmediatividad. ¿Qué significa? Que no hay intermediario o no hay un espacio para poder usted ejercitar la propiedad. O sea, no se entiende que debe existir algo para que recién usted pueda establecer su derecho sobre algo. Es como que, vamos a poner un ejemplo, es como que yo le dijera a usted, ¿usted es dueño de su celular? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo usted me acredita que soy dueño? Y usted agarra y me dice, ah, ya. Llama a alguien y le dice, por si acaso, ¿este celular es mío? Sí, sí, este celular es tuyo. Ah, ya, perfecto. Y se va. Pero el celular es mío. Imagínese si tuviera que hacer todo eso con todas las cosas. O sea, tenga que usted que acreditar con algo o con alguien ese derecho que tiene sobre la cosa. ¿Ya? Eso no existe. Es una característica del derecho real, esa inmediatividad. ¿Verdad? ¿Cómo soy dueño de algo? Teniéndolo. ¿Hay un vínculo, algo en medio? No. Ese es el simple hecho de tenerlo, ya me convierte a mí como propietario. También hay un tema de absolutividad, ¿no? O absolutidad. ¿Qué implica eso? Al yo tener o ser dueño de la cosa, yo prácticamente tengo el derecho o el control total de la misma. Sería total, pero no me decía antes que tenía algunas limitaciones. Sí, pero esas limitaciones son bastante, son en casos muy, muy, muy particulares. Un ejemplo, la expropiación. O sea, nadie expropia a todo el mundo porque le da la gana, o el Estado no expropia a alguien porque le da la gana, no. Hay un procedimiento, está establecido en la ley, llamado justiprecio, etcétera, etcétera. Interés social, ¿no? Entonces, no es que el Estado le quite ese derecho cuando quiera, ¿no? Hay un proceso, hay un procedimiento y hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para poder ejercer o poder quitarle ese derecho de propiedad. Por dicha razón, usted es casi, bajo el sentido de absolutidad, usted tiene derecho a todo sobre el bien. Ese derecho es bastante completo, limitado, como repito, en algunas características, en algunas cosas. Luego está el derecho de persecución. ¿Qué significa el derecho de persecución? Que usted tiene derecho a perseguir el bien. ¿Por qué? Porque tiene derecho a recuperarlo cuando quiera. Ese es el derecho llamado de persecución. O de perseguir el bien o de perseguir los bienes, dependiendo el ejercicio del uso del bien. Por eso de que, por ejemplo, puede sonar gracioso, ¿no? Pero si alguien le arrancha un bien, usted tiene derecho a perseguirlo y hasta recuperarlo. Ese es el sentido del derecho de persecución, aunque no principalmente tan absurdo, ¿no? Como, oye, si alguien me lo quita, yo corro detrás y lo recupero, ¿no? Sí, una parte, ¿no? Pero lo que busca el derecho de persecución es que usted pueda recuperar su derecho de cualquiera a quien se lo haya quitado
o de quien se lo haya usurpado, retenido o perjudicado. Usted tiene derecho a recuperarlo contra quien sea. Luego hay un derecho llamado de preferencia, una característica, mejor dicho, de preferencia. ¿Qué significa la preferencia? ¿No? Que entre determinados derechos reales hay algunos que tienen mayor rango que otros. ¿No? Ejemplo, ¿no? Un derecho de posesión versus derecho de propiedad, derecho de uso versus servidumbre, derecho de usufructo versus, ¿no? Versus posesión. Hay ciertos derechos que tienen una determinada prioridad y determinados regímenes de preferencia. No cualquiera es, entre estos derechos reales hay algunos que son mucho más prioritarios o digamos que están en preferencia de otros. Entre un derecho de garantía y un derecho de propiedad, ¿quién gana? Por eso de que mucho se hablaba del y estuvieron bastante en los plenos casatorios sobre diferir, oye, entre el propietario, ¿no? Embargo con derecho inscrito, o perdón, embargo sobre bien inscrito y embargo sobre bien no inscrito, o tercero registral, o tercero contra propietario, etcétera, etcétera. Oye, ¿cuál es el derecho que más importaba? ¿El derecho establecido en un contrato de compra-venta o el derecho establecido en una escritura pública? El derecho inscrito en un contrato sin firma legalizada o el derecho inscrito en registros públicos. Usualmente un derecho real, al tener la preferencia, permite ser o estar sobre otros tipos de derechos, ¿no? Otros tipos de derechos. Por eso es el derecho de propiedad, es el derecho fundamental. Hacia eso todos debemos aspirar. Toda nuestra idea es lograr, con todo nuestro trámite o desarrollo o nuestro análisis o nuestra gestión, es lograr el derecho máximo, que es el derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad entonces se convierte en ese objetivo que debe generar la mayor preferencia sobre cualquier otro derecho que esté en cuestión o que esté en conflicto. También existe una característica llamada la posibilidad de abandono. Sí, porque como se acuerdan que hablábamos de los derechos absolutos, así como yo tengo derecho a destruir mi bien, ¿no? También tengo derecho a abandonarlo, pues, ¿no? Usted cuando dice, no, ya no quiero esto, y lo deja, está ejerciendo un derecho, está ejerciendo su derecho de abandono. Pero ojo, eso es una posibilidad, no significa de que el hecho que lo haya dejado no significa necesariamente que lo ha abandonado. De repente solamente lo ha dejado ahí porque lo ha dejado y eso fue su voluntad. Y de ahí quiere regresar y retomarlo cuando quiera, ¿no? Por eso de que, por ejemplo, ¿no? Nadie podría decirle que si usted deja su casa, ¿no? Cierra su casa, todo, ¿no? Se va de viaje, 20 años, y de ahí regresa. Alguien podría decirle, bueno, ya, ¿sabes qué? Te fuiste 20 años, ¿no? Yo entré aquí, no había nadie, y bueno, ahora ya la casa es mía, ¿no? He dicho, yo no la he abandonado. Es que tú te fuiste, y eso no significa que la he abandonado. No, pero prescripción, pues, porque el uso y costumbre, no es que la prescripción no funciona así, ¿no? Tiene otros requisitos. El derecho de una persona a querer dejar un bien es un derecho, o abandonarlo, es un derecho que queda al criterio. Si ya no desea reclamarlo es otra cosa, pero tiene todo el derecho a recuperarlo, ¿no? Y ahí aplica mucho el derecho de persecución. Por eso se le llama derecho
o característica de posibilidad de abandono. ¿Hay la posibilidad? Sí, puedo dejarlo, abandonarlo. Y en algún momento, cuando quiera, poder recuperarlo o también ejercer mi derecho para no querer hacerlo y dejarlo abandonado. Hasta que pueda darse el caso de que pierda ese derecho. Existe otro que se llama principio o característica de perpetuidad. La idea es que es del derecho de propiedad, es un derecho perpetuo. ¿Por qué perpetuo? Pero ¿no? Cuando muere la persona, no, ahí nomás se acaba. No, porque es un derecho, la propiedad puede extenderse a los herederos y herederos, ¿no? Y descendiente tras descendiente, tras descendiente, tras descendiente, en una línea interminable. La propiedad tiene esa finalidad, tiene una orientación o una tendencia a ser perpetua, salvo que de repente se destruya pues el bien, ¿no? Pero independientemente si se destruye el bien, todavía existe un derecho de propiedad, ¿no? Y eso se va a mantener, salvo situaciones particulares, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, ¿no? Que ese bien ya al destruirse ya no se pueda reparar, ¿no? Ya queda destruido completamente, ¿no? Si es así, si ya se destruye completamente, ya bueno, entonces ya no hay derecho. Pero si es, por ejemplo, no es una persona, es dueño de un terreno y sobre eso construye, hay un terremoto, se cae la casa o se cae la construcción. ¿Podría decirse que perdió el derecho de propiedad? No, no ha perdido su derecho de propiedad. El derecho de propiedad sigue vigente, solamente que hay algunas partes que hay ciertos aspectos que se han perdido, aspectos materiales, pero mi derecho de propiedad sigue intacto. Nunca se ha perdido. Bueno, vamos a ir, estimados amigos, a un pequeño break y ahí continuamos con la calificación de los derechos reales. Clasificación, creo que está mal, creo ahí. Ya, nos regresamos 10 minutitos, 5 minutos y ahí regresamos. Ya, muy bien. Vamos a continuar. A ver. A ver. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de clasificación de los derechos reales, ¿no? La clasificación. En lo que se refiere a clasificación, ¿no? Tenemos una clasificación que es bastante general. Siempre se ha utilizado esta clasificación de los derechos reales. La primera clasificación es la llamada de los derechos llamados de propiedad o de dominio, ¿no? ¿No? A ver, antes que nada, no me había fijado, había preguntas, ¿no? Me había fijado algo rapidito porque me han dicho que, ¿no? Buenas noches, en la gestión pública, ¿cómo se dice? ¿Posesión o propietario, estimado Santos? Mira, en la gestión pública, el tema de posesión o propietario dependerá muchísimo del tipo de condición que tengas sobre el predio, ¿no? Podría ser si tú acreditas condición de posesionario, si acreditas propiedad, ¿no? ¿No se escucha? Creo, sí se escucha. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Porque acá sí aparece el sonido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Disculpen, porque no voy a hacer que de repente estoy hablando casi solo, ¿no? A ver, después había otra pregunta que había por acá.
No, esto no se toma asistencia, ¿no? Bueno, doctor, en el caso de una persona tenga un terreno al borde de un río y hay una crecida y el área del terreno desaparece, en este caso pierde su derecho de propiedad. Bueno, eso es una de las características, ¿no? Más de la adquisición de un derecho de propiedad, ¿no? El, eh, no es que pierde su derecho de propiedad, sino que su derecho de propiedad se ha reducido, ¿no? ¿Ya? Y hay un tema de que ese derecho de propiedad, digamos, ese terreno que desapareció, que se lo comió, digamos, el río, ¿no? De repente se ha unido al terreno de otra persona, ¿no? Puede darse el caso. O de lo contrario, si se lo comió el río y ya desaparece, no es que pierda su derecho de propiedad, sino que su derecho de propiedad se reduce. ¿Ya? Sí, sí se escucha, sí. Buenas noches, no se le escucha nada. Total, si me escucha o no me escucha. ¿Qué son los convenios de comodato? Bueno, nunca he escuchado un convenio de comodato, ¿eh? Yo he escuchado contratos de comodato, ¿no? ¿Qué sucede si uno compra un departamento de la municipalidad y no permite el traspaso por deuda del vendedor de años anteriores? Me parece raro que un vendedor, o mejor dicho, me parece raro que una municipalidad no quiera aceptarle el registro de propiedad, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver la deuda del ministerio. Gracias, Alfredo, gracias. No tiene nada que ver una deuda ministerial este, con el tema de las compraventas, de verdad. Sí, está bien el tema. Gracias, gracias. A ver, mire, la clasificación de los derechos reales son derecho de propiedad, ¿no? De dominio, derechos sobre cosas inmateriales y los derechos reales limitados a la cosa o cosa ajena, ¿no? Que son derechos reales de goce, derechos reales de garantía y hay unos derechos de adquisición preferente, ¿no? Que esos tienen una característica particular, no se usan mucho, ¿no? No se usan mucho, sinceramente. Eh, pero bueno, se usa más como una forma, ¿no? Como un pacto, ¿no? Primero, dominio. Bueno, el derecho de dominio es evidente, un concepto jurídico que permite acreditar o determinar un derecho de propiedad sobre algo, ¿no? Ya de por sí, el sentido de un derecho de propiedad implica también una facultad de dominio. Y acá el dominio implica que yo tengo la potestad de hacer o lo que desee sobre mi propiedad. Por eso de que, por ejemplo, si ustedes tienen una casa, ¿no? Ustedes pueden pintarla, ¿no? O pueden arreglarla, cambiarla, modificarla, ¿no? Mejorarla, ¿no? Pueden hacer lo que quieran sobre ella, ¿no? Es una condición más subjetiva, ¿no? El dominio, ¿no? Cómo, cómo desarrollan ese comportamiento, ¿no? Hay que diferenciar entre propiedad y dominio, porque la propiedad, cuando hablamos de propiedad, se entiende como un sentido genérico, ¿no? Un sentido genérico que implica muchas formas, ¿no? de establecer un señorío sobre todo bien. Cuando habla de propiedad, yo hablo en general de lo que sea, ¿no? Puede ser de una marca, puede ser de una canción, puede ser de un poema, puede ser hasta de un cargo público, ¿no? Yo soy dueño de ese cargo, ¿no? Sin embargo, el dominio es más un tema técnico, ¿no? Que aplica solamente para cosas corporales. O sea, cuando usted exige o comporta dominio sobre algo, usualmente el dominio es sobre bienes tangibles, una pelota, ¿no? Un carro, una casa, un papel, un lapicero, ¿no?
temas o bienes corporales. Los bienes inmateriales que regula nuestra ley, ¿no? Los diferencia entre bienes de autor y bienes industriales, ¿no? Derechos, los llamados derechos de autor. Acuérdense que le he dicho que la propiedad también implica tener propiedad sobre derechos inmateriales o no tangibles o intangibles, como lo quieran llamar, ¿no? Estos derechos implican, ¿no?, obras artísticas, ¿no?, científicas, sobre la propiedad de un libro. ¿No? Usted no es dueño del libro porque tiene el libro, sino porque usted es el creador del libro. Y eso le da un sentido de propiedad, ¿no? Igual es el tema de las llamadas patentes de inversión o de invención, perdón, los modelos de utilidad, los diseños industriales o una marca comercial, un nombre comercial, ¿no? Que eso también se le asigna propiedad. Sin embargo, hay que considerar que cada uno de ellos tiene un registro particular. O sea, ¿dónde registro propiedad de bienes muebles? Dependiendo el tipo de bien mueble, dependerá dónde usted lo registra. Si es un auto, registro vehicular. Si es una marca, registro administrativo Indecopi, ¿no?, por ejemplo.